La mesa estaba llena de bullicio, tenedores, rozando los platos, risas de los niños con sus propios chistes. Yo estaba sentada al final callada, escuchando más que hablando. Santiago se recostó en su silla con los ojos puestos en Camila y soltó una carcajada que resonó en el cuarto. «Nunca serás como ella», dijo señalando con el pulgar a la mamá de su esposa. «Esa sí que es una mujer que sabe estar ahí para su familia». Todos rieron con él menos yo. En su mano sostenía una bolsa de pañales de diseño brillante, una que yo había pedido por internet hace semanas, enviándola directo a su casa. No era nada del otro mundo, no para mí, pero sí me había privado de algunas cositas para poder pagarla. Y aún así, mientras él la presumía, me di cuenta de que pensaba que alguien más la había regalado. Apreté los labios, no dije nada. Camila sonrió desde el otro lado de la mesa, asintiendo como si el cumplido fuera su propio trofeo. «Sí, mi mamá siempre se adelanta», dijo con suavidad, y la charla siguió su curso. Nadie me miró, nadie preguntó por mí. Mastiqué despacio, cuidando que el dolor no se me notara. ¿Para qué? Para ellos yo era la predecible Marisol, la que siempre está ahí calladita, tapando los huecos que nunca ven hasta que están resueltos. Esa noche, después de lavar los platos, y cuando la casa quedó en silencio, me senté en la barra de mi cocina con el zumbido del refrigerador como única compañía. Abrí la app del banco en mi celular, revisando la lista de transferencias. Cada mes la misma cantidad salía de mi cuenta puntual como reloj. Deslicé el dedo por los números en la pantalla, cada uno atado a un sacrificio, menos para mí, más para ellos. Y ahora aquí estaba invisible. Mis esfuerzos habían sido empaquetados, renombrados, entregados a otra persona como si fueran un regalo con moño. Cerré el celular, lo puse en la barra y me quedé en silencio con el pecho apretado, pero la mente más clara de lo que había estado en años. Sabía que al día siguiente tendría que revisar cada pago que había hecho. Todavía recuerdo la primera vez que Camila me lo pidió. Estábamos en su cocina, el bebé inquieto, en la sillita, los platos amontonados en el fregadero. Bajó la voz como si compartiéramos un secreto. Si pudieras ayudar con un poquito cada mes, nos facilitaría las cosas. Pero por favor no se lo digas a Santiago. Es mejor para su orgullo. No le gusta sentir que depende de alguien. Sus palabras sonaban razonables en ese momento. Quería respetar a mi hijo, no herir su amor propio. Asentí aceptando en silencio. Me dije que era algo temporal, que Santiago no necesitaba saberlo. Camila sonrió aliviada y me dio un abrazo rápido antes de volver a revolver algo en la estufa. Ahí empezó todo. Al día siguiente, configuré la transferencia 5,000 pesos, el primero de cada mes, automática y discreta. Recorté mis propios gastos, dejé de lado pequeños gustos y no le conté a nadie. Me convencí de que estaba haciendo algo noble, ayudando sin pedir reconocimiento. Pero con el tiempo, las peticiones de Camila se volvieron más específicas, el enganche para la casa, el campamento de verano, hasta muebles nuevos. Siempre era por los niños o por Santiago. Siempre con un recordatorio que quede entre nosotras. Acepté el secreto porque creía que protegía a mi hijo. Ahora, al repetir sus palabras en mi cabeza, las escucho diferentes. No era protección, era control. Ella había estado recolectando mis sacrificios y vistiéndolos como regalos de su madre. No era el orgullo de Santiago lo que se protegía, era su engaño el que se aseguraba. Pensé que mi silencio era un acto de amor, que ser invisible era mi elección. Pero las palabras de Santiago en esa comida resonaron como un veredicto: nunca serás como ella. Él creía que todo el crédito era de otra persona. Abrí el cajón donde guardaba recibos, notas viejas y la carta de bienvenida del banco cuando configuré las transferencias. Mis manos temblaban,
mientras extendía los papeles, dándome cuenta de cuánto tiempo había vivido dentro de esa mentira. A la mañana siguiente, caminé al rincón de mi pequeña oficina y presioné imprimir todo. Hoja tras hoja, salieron un ritmo constante de traición, hecho visible en blanco y negro. Cada línea mostraba la misma cantidad, la misma fecha, mes tras mes. Las apilé con cuidado, como si fueran de cristal frágil, aunque lo que se rompió no fue el papel, sino la ilusión en la que había vivido. Las etiquetas me hicieron detenerme. Para Santiago escribí en algunas. En otras, despensa campamento de los niños emergencia. Palabras pequeñas, casuales, pero cada una atada a horas de trabajo que tomé después de jubilarme, trabajos de contabilidad por las noches, mirando números, para que la familia de mi hijo no tuviera que hacerlo. Recordé los mensajes de Camila, cortos, urgentes, siempre con un toque de encanto. Podrías ayudar solo esta vez. Esa vez se convirtió en 30. Luego estaba el enganche. Esa entrada pesaba en la hoja más grande que las demás, una cifra que casi me dejó seca. Recordé firmar la transferencia con el pecho apretado por la preocupación, pero lleno de orgullo. Estaban empezando su vida juntos, me dije. Les estaba dando estabilidad. Ahora la veía listada bajo el nombre de Camila, su cuenta, tragándose mi sacrificio sin una palabra de honestidad. Incluso el juego de cuna. La cuna, la mecedora, el tocador estaba ahí. Todavía recordaba mecerme con el bebé en esa silla, Santiago diciéndome lo generosa que había sido la mamá de Camila. Sonreí entonces, tragándome el dolor. Ahora la verdad estaba frente a mí, en tinta simple. El papel no miente. Cada peso tenía un destino, cada sacrificio un registro. Y aún así, de alguna forma, yo había sido borrada. La gente miente, cambian la historia, hasta que no eres más que una sombra al borde de la página. Recogí la pila, la puse en la mesa y descansé mi mano encima. Hojas frías y delgadas, pero cargaban el peso de años. Por primera vez no pensé en el dinero, sino en el papel que había permitido que jugara. Miré hacia la sala, donde el celular seguía en silencio, y supe que ese silencio no duraría. Unos días después, pasé por su casa para dejar unos tamales que había preparado. Los niños corrieron a recibirme, jalándome de la manga, sus risas suavizando el nudo en mi pecho. Puse la canasta en la barra y estaba a punto de llamar a Camila cuando escuché su voz desde la sala. Estaba hablando por teléfono, con un tono alegre, casi teatral. Mi mamá siempre sale al quite, dijo riendo suavemente. Santiago tiene suerte de tenerla. Me quedé helada. Mis manos aún, con un poco de harina, se apretaron contra el borde de la barra. Cada músculo en mí se tensó, pero me quedé callada, escuchando mientras seguía. No hubiéramos podido sin ella. Ha cubierto tanto la casa, las cosas de los niños, hasta el cuarto del bebé. La verdad no sé qué haríamos sin ella. Las palabras dolieron más que cualquier golpe. Cada regalo, cada depósito, cada noche larga que pasé, revisando mi cuenta, todo había sido borrado, reemplazado por una historia que me hacía invisible. Miré la canasta de tamales. Incluso aquí, en algo tan sencillo, sabía que ella los presentaría después como su propio esfuerzo. No era solo el dinero, era el patrón, una reescritura de la realidad, donde mi lugar siempre estaba detrás de una cortina callada invisible. El peso de mi silencio me aplastó más pesado que la pila de estados de cuenta en mi mesa. Había dejado que ella construyera esta versión de la vida porque pensé que protegía el orgullo de Santiago. Pero no era orgullo lo que se protegía, era su actuación. Me di la vuelta, caminé hacia la puerta y salí antes de que me viera. Las risas de los niños me siguieron mientras estaba en el porche respirando el aire pesado de la tarde. Por primera vez sentí que algo cambiaba dentro de mí, no solo dolor, no solo decepción, una resolución clara y firme.
Me habían borrado por mi propia complicidad, pero no me quedaría callada para siempre. Esa noche me senté de nuevo en mi mesa y abrí la app del banco, mi dedo flotando sobre las transferencias. La decisión llegó en silencio, no con furia, sino con una calma que me sorprendió. Estaba sentada en la mesa, con mi laptop abierta, la pila de estados de cuenta a mi lado como testigos. Los números se alinearon en mi mente claros como filas de soldados. Pasé el cursor sobre el botón de cancelar transferencia recurrente. Mi pulso se aceleró, pero no había dudas. Un clic. Eso fue todo. La página se actualizó y el calendario que me había drenado durante 2 años desapareció. El peso que cargaba pareció aligerarse, aunque no del todo. No era libertad aún, pero era el primer paso. Cerré la laptop y me recosté mirando la cocina silenciosa, sin anuncios, sin peleas, sin confrontaciones dramáticas, solo ausencia de dinero que ya no aparecería donde lo esperaban. Pasaron 2 días antes de que llegara el primer mensaje. El texto de Camila parpadeó en mi celular. No llegó el depósito. Sin saludos, sin calidez, solo expectativa envuelta en confusión. Lo miré un buen rato con el pulgar sobre el teclado. Luego escribí lento y deliberado: no va a llegar. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin justificaciones. Por primera vez no sentí la necesidad de defenderme. El silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier respuesta que ella pudiera haber enviado. Pasaron horas, luego un día entero, mi celular intacto en la barra. Imaginé a Camila buscando qué decir, ensayando qué contarle a Santiago, sopesando si admitir la verdad o torcer la historia aún más. Me preparé un café y lo llevé al porche, dejando que el vapor subiera en el aire fresco de la noche. El sabor era fuerte, me anclaba. Durante años viví como si mi valor dependiera de lo que daba. Ahora por primera vez dije que no sin alzar la voz. A la mañana siguiente escuché pasos en la entrada. Cuando abrí la puerta, Santiago estaba ahí, con el rostro pálido y lleno de preguntas. Santiago estaba en mi porche, moviendo los pies, como si no estuviera seguro de entrar. Cuando abrí la puerta, sus ojos pasaron de largo buscando en la casa silenciosa, como si las respuestas estuvieran en las esquinas. Ma empezó rascándose la nuca. No quiero pedirle otra vez a mi suegra. Ya ha hecho demasiado. Camila está estresada, las cuentas... Bueno, tú sabes. Lo dejé pasar. Se sentó en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde cancelé las transferencias, y parecía más pequeño de lo que recordaba. Su voz tenía un borde nervioso, pero debajo escuché algo más fe ciega, en una historia que nunca fue suya. Alcancé la carpeta que había dejado en la barra días antes. Su peso no era nada comparado con lo que contenía. Me senté frente a él y la abrí lentamente. Pedirle a ella, repetí mi voz firme. Santiago, tienes que ver esto. Una por una puse las hojas frente a él. Filas ordenadas de fechas y cantidades se extendían como una línea del tiempo de mi silencio. 2 años, dije en voz baja. Cada mes. Para la casa, la despensa, el cuarto del bebé, hasta las colegiaturas del campamento. Sus ojos siguieron las columnas primero con incredulidad, luego con confusión y finalmente con algo más pesado. Tomó una hoja, la revisó, luego otra. Sus labios se abrieron como para protestar, pero no dijo nada. La sonrisa que traía en la comida, el orgullo en su voz, cuando alabó a otra mujer, todo se desvaneció de su rostro. Me miró las hojas, temblando ligeramente en sus manos, y por primera vez en mucho tiempo parecía un niño otra vez atrapado entre la vergüenza y la comprensión. El silencio se alargó hasta que la casa parecía contener el aliento. Luego puso las hojas con cuidado, como si pudieran quemarlo, y me miró con ojos que ya no tenían certeza. Cerré la carpeta y la empujé hacia él, sabiendo que el peso ahora era suyo.
Santiago se llevó la carpeta cuando salió de mi cocina, aunque no se lo pedí. La metió bajo el brazo, como si fuera evidencia que no estaba listo para enfrentar. Cuando la puerta se cerró, la casa se sintió extrañamente más ligera. Me serví otra taza de café y me senté en el silencio, esperando una tormenta que no llegó. Pasaron días, luego una semana. Mi celular siguió mudo. Sin mensajes, sin llamadas, ni siquiera un qué tal. Durante años, el ritmo de nuestras vidas estuvo atado a esas transferencias tácitas pero constantes. Ahora sin ellas, solo había vacío. La segunda semana fue igual. Seguí con mis días caminatas por la mañana, mandados noches leyendo, pero cada vez que mi celular vibraba, mi pecho se apretaba. Nunca era él. Me preguntaba si estaba enojado, si había elegido ponerse del lado de Camila y enterrar la verdad conmigo. Entonces, una noche tarde, llegó el mensaje. Una sola línea en la pantalla, Ma no sabía. Sin excusas, sin explicaciones, solo esas 4 palabras. Las leí una y otra vez, cada vez, sintiendo un peso diferente en el pecho. Había arrepentimiento, sí, pero también algo del niño, que crié, el que una vez me trajo flores silvestres del patio y me dijo que era la mejor mamá del mundo. Aún así no respondí. No porque no me importara, sino porque necesitaba que el silencio hablara. Durante años llené cada hueco con consuelo, cada pausa con comprensión. Esta vez dejé que el espacio creciera, que el silencio trabajara. Pasaron las noches el mensaje sin respuesta. Me mantuve ocupada, pero las palabras seguían ahí siguiéndome por cada rincón de la casa. Él finalmente había visto la verdad, pero solo después de vivir años dentro de una mentira. Al 15º día, escuché un golpe suave en la puerta, más tímido de lo usual. Cuando la abrí, Santiago estaba ahí, otra vez, esta vez sin Camila, y sin la confianza que solía llevar como armadura. Cuando abrí la puerta, Santiago estaba con 2 vasos de papel en las manos. No dio un paso hasta que me hice a un lado, y aún entonces caminó con cuidado como un invitado inseguro de su bienvenida. Puso los vasos en la mesa sin mirarme el vapor subiendo entre nosotros. «Pensé que te gustaría un café», dijo en voz baja. No intentó abrazarme y yo no lo ofrecí. Nos sentamos frente a frente, el silencio alargándose hasta que habló de nuevo. Estaba tan orgulloso de ser independiente, admitió con los ojos fijos en la mesa. Resulta que nunca lo fui. Todos estos años creí que estaba parado por mi cuenta, pero eras tú, siempre tú. Lo miré sin saber si sentir alivio o tristeza. Durante tanto tiempo quise que me viera, pero el reconocimiento llegó tarde, casi amargo. Aún así sus palabras tuvieron peso. Metió la mano en el bolsillo de su chamarra y sacó un sobre pequeño. Dentro había una foto gastada en las orillas. La puso suavemente frente a mí. Miré y me vi sosteniendo a su recién nacido mi cabello desordenado, mi rostro cansado pero radiante de alegría. Él había tomado esa foto el día que conocí a su hijo. Encontré esto en una caja vieja, dijo. Me di cuenta de que siempre tuve la prueba de quién estuvo a mi lado. Solo no miré con atención. Toqué la foto siguiendo el contorno borroso de la mano del bebé en mi hombro. Mi garganta se apretó, pero no dije nada. Las palabras habrían diluido el momento. Santiago se recostó su rostro cargado de arrepentimiento. No sé si puedo arreglar lo que se rompió, susurró, pero no quiero seguir viviendo como antes, ciego a ti. Doblé la foto y la puse de nuevo en el sobre, dejándolo en la mesa entre nosotros. Por primera vez vi no solo a mi hijo, sino a un hombre despojado de sus ilusiones, esperando a ver si lo dejaría intentarlo de nuevo. El siguiente fin de semana volvió, esta vez con los niños. El sábado siguiente escuché vocecitas antes de abrir la puerta. Cuando salí, los niños corrieron hacia mí, con los brazos abiertos, sus risas llenando el patio. Detrás Santiago
Estaba con una sonrisa tímida, las manos llenas de libros para colorear y una bolsa de crayolas. Camila no estaba con ellos. Pensé que podríamos pasar la tarde aquí, dijo casi dudando. Asentí y los dejé pasar. Preparé una charola con botanas sencillas rebanadas de manzana, galletas, queso. Los niños llevaron sus crayolas al porche, esparciendo las páginas sobre la mesa. Pronto, el silencio de la casa se rompió con el sonido de los lápices y risas cuando presumían sus arcoíris desordenados y casitas chuecas. Santiago se sentó con ellos al principio, ayudando a sacar punta a las crayolas, luego se fue a la cocina a servir jugo en vasos, sin necesitar preguntar dónde estaban las cosas. Cuando los niños tiraron migajas, él las barrió. Noté la diferencia, no eran gestos grandes, sino movimientos pequeños y constantes de presencia. Me uní a los niños en el porche dejándolos charlar. Uno dibujó un árbol y escribió la casa de la abuela en la parte superior con letras temblorosas. Mi garganta se apretó, pero sonreí y pegué el dibujo en el refri, después donde debía estar. Al caer la noche, comimos tortas juntos, sin mencionar el dinero sin tensión en su voz. Por una vez, el peso del pasado se quedó afuera, reemplazado por el ritmo fácil de la familia. No era perdón todavía, no, pero era algo más tranquilo un intento. Cuando terminamos los platos, Santiago se quedó a ayudarme a secarlos, apilándolos con cuidado antes de sacar la basura. No llenó el silencio con disculpas ni explicaciones. Yo tampoco. Simplemente nos movimos juntos como no lo habíamos hecho en años. Después de meter a los niños al coche, se detuvo en la puerta. Sus ojos encontraron los míos, no suplicando, solo firmes. Luego asintió una vez y se fue. A la mañana siguiente, un sobre apareció en mi buzón con la letra de Santiago. El sobre era delgado, de esos que suelen traer cuentas o avisos, pero la letra me detuvo. La escritura de Santiago, irregular por años de prisas, deletreaba mi nombre al frente. Lo llevé adentro, me senté en la mesa y deslicé un cuchillo de mantequilla bajo el sello. Dentro había una pila ordenada de papeles. A primera vista pensé que eran más cuentas, pero al extenderlos, los reconocí al instante mis propios estados de cuenta. Él los había impreso de nuevo, pero esta vez cada página tenía marcas en su letra. Enero, juego de cuna; abril, enganche; julio, despensa. Cada línea etiquetada mes tras mes, como un registro de una deuda finalmente reconocida. En la cima, en una hoja de cuaderno, había escrito gracias por cada una de estas, y por no echármelas en cara. Sostuve la hoja mucho tiempo. No era poético, no era dramático, pero era real. Durante años fui invisible la mano callada que llenaba los huecos. Ahora por fin, el peso de esos sacrificios fue visto, no torcido, no regalado. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro, una que no había sentido en mucho tiempo. No era alegría exactamente, sino reconocimiento. Dejé la carta junto a mi taza de café y alcancé el cremador, vertiendo un chorrito en el líquido oscuro. El remolino blanco suavizó el negro hasta que tomó un tono cálido, un recordatorio de que incluso lo amargo puede cambiar con algo simple. Tomé un sorbo y dejé que el silencio llenara la habitación. Ya no se sentía pesado, se sentía ganado. Santiago había escrito su primer gracias verdadero, y aunque el pasado no se podía borrar, algo nuevo había comenzado en su lugar. Doblé la nota con cuidado. La metí de nuevo en el sobre y la guardé en el cajón, donde guardo las cosas que vale la pena recordar.